Die Gestalt aus Dunkelheit trat einen Schritt vor, ihre Form verzerrte sich, als sie sich an den schwankenden Baumstamm lehnte. Es war wie ein Spiegel, der ein verzerrtes Bild von etwas einst Menschlichem zeigte, und doch war es nur ein Schatten, ein Albtraum aus der Vergangenheit. Jannis spürte, wie das Blut in seinen Adern gefror. Es war nicht der Bär, den er gejagt hatte. Es war nicht einmal der Wald. Es war etwas anderes, etwas, das hier schon immer gewesen war. Jonas, Emilie flüsterte den Namen erneut, diesmal nicht in Angst, sondern in einer Art erlöster Ruhe. Ihre Augen waren leer, fast transartig, als sie auf die dunkle Gestalt starrte. »Du hast mich immer gewarnt.« Die Dunkelheit um sie begann sich zu verdichten, als ob die Bäume selbst sich zusammenzogen und der Wald einatmete, als wollte er die gesamte Welt in sich aufnehmen. Jannis trat einen Schritt zurück, wollte sich abwenden, doch seine Füße blieben wie festgewurzelt. Er spürte, wie etwas in ihm nachgab, als ob er von einer unsichtbaren Kraft ergriffen wurde. Die Stimme aus dem Nebel, die sich wie eine Erinnerung an seine Kindheit anfühlte, wurde lauter. »Komm zu mir, Jannis«, flüsterte die Stimme, und Jannis wusste, dass es nicht seine Mutter war, die ihn rief. Es war die Dunkelheit des Waldes, die Stimme der verlorenen Wanderer, die nie zurückgekehrt waren. »Du musst es tun«, sagte Emilie, ihre Stimme jetzt fest. Sie griff nach seiner Hand. »Es ist der einzige Weg. Du musst dich ihm stellen.« Doch Jannis spürte einen Kloß im Hals. Die Dunkelheit um ihn herum wuchs, verschlang den Wald, verschlang Emilie. Ihre Hand, die er ergriff, war kalt und starr, wie Stein. Er blickte in ihre Augen, in denen kein Leben mehr war, nur noch leere Erinnerung an das, was sie gewesen war. Und dann, mit einem plötzlichen Ruck, zog ihn die Dunkelheit in sich. Es war nicht der Bär, der ihn holte. Es war nicht Emilie oder der gescheiterte Versuch der Rettung. Es war der Wald. Der Wald, der die Geschichten verschlang, die niemand mehr erzählen konnte. Jannis fühlte, wie sich seine Gedanken zersplitterten, als er in den Nebel gezogen wurde, immer weiter, immer tiefer, bis er das Gefühl hatte, in den Boden selbst zu versinken, bis er selbst ein Teil der Schatten wurde, die hier schon immer gewartet hatten. Der Wald hatte seine Opfer gefunden, und Jannis war das letzte von ihnen. Un oso llamado Bruno se quedó durante días afuera del hospital local, sentado frente a la entrada principal, mirando fijamente a las personas que pasaban sin hacer ruido. Su pelaje marrón estaba despeinado por el viento, pero sus ojos, que brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza, no pasaban desapercibidos. Nadie sabía por qué estaba allí, pero su presencia no pasó desapercibida. Las enfermeras, los doctores y los pacientes se preguntaban cuál sería la razón de esa extraña visita de un oso en pleno centro de la ciudad. Pero lo más intrigante de todo era una pequeña marca en su pata delantera, como un tatuaje, que parecía contar una historia que nadie conocía. Los días pasaban y Bruno no se movía, se mantenía en el mismo lugar, como si estuviera esperando a alguien. Un día, una joven llamada Sofía, que trabajaba como recepcionista en el hospital, se acercó al oso con cautela. Había algo familiar en la forma en que Bruno la miraba, algo que la hizo sentir una conexión especial. Fue entonces cuando, al observar más de cerca, vio el tatuaje en su pata. Era un símbolo que reconoció de inmediato, un diseño que su hermano, un reconocido artista de tatuajes, solía hacer. Sin pensarlo, Sofía se agachó y le habló al oso en voz baja, ¿eres tú, Bruno? El oso levantó la cabeza y la miró fijamente, como si entendiera perfectamente las palabras de Sofía. Aunque no podía hablar, su mirada parecía confirmar la pregunta. Sofía, sorprendida, decidió hacer algo más. Regresó a su escritorio, tomó su teléfono y llamó a su hermano, Javier, quien llevaba años trabajando con animales en su taller. Javier, creo que he encontrado a tu viejo amigo. El oso con el tatuaje. La voz de Javier al otro lado de la línea se volvió más seria. No puede ser. Hace años que no sé de él. Pero si es el que creo que es porque algo muy importante le ocurrió. Sofía miró al oso y no pudo evitar preguntarse qué historia guardaba Bruno en su corazón. ¿Por qué estaba esperando frente al hospital? ¿Y qué conexión tenía con su hermano? Decidió seguir su instinto y esperar con él. Mientras tanto, Javier comenzó su viaje hacia la ciudad. Javier llegó al hospital al anochecer, con el rostro marcado por el cansancio de su largo viaje. Cuando vio a Bruno, el oso aún estaba allí, en su lugar,
sin moverse, observando la entrada del hospital como si esperara a alguien en particular. Sofía lo esperó cerca de la entrada, nerviosa, sabiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando Javier se acercó a Bruno, el oso levantó la cabeza y lo miró con una intensidad que dejó sin palabras al joven tatuador. Javier se agachó lentamente, su corazón latía más rápido de lo normal. «Bruno, ¿es realmente tú?», susurró. El oso, con una calma sorprendente, asintió con un leve movimiento de su cabeza. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, y Javier recordó aquellos días de su juventud, cuando solía ver a Bruno en el bosque cercano a su casa. Había sido un amigo de su hermano, alguien que había tenido un lazo especial con su familia, pero se había perdido en la oscuridad de los años. Sofía, observando la escena desde lejos, se sintió abrumada por la emoción. No podía creer que el oso que había estado esperando durante tantos días fuera, en realidad, el mismo Bruno del que su hermano le había hablado cuando era pequeña. Pero había algo que no entendía del todo. «¿Por qué está aquí?», pensó mientras observaba la interacción silenciosa entre Javier y el oso. Bruno, sin hacer un sonido, dio un paso hacia atrás y se sentó en el suelo, mirando a Javier fijamente. Algo parecía haber cambiado en el aire, como si el oso estuviera esperando que algo más sucediera. Javier se quedó mirando al oso, luego levantó la vista y se dirigió a Sofía con un suspiro. «Esto no es normal, Sofía. Bruno no es cualquier oso, y este tatuaje no es solo un tatuaje. Es una marca que significa algo profundo. Algo que necesito entender, pero para eso necesito regresar al bosque». Sofía, llena de preguntas, decidió acompañarlo. «¿A dónde vas?», preguntó, mientras veía a Bruno levantarse lentamente, como si también supiera lo que venía. Javier se quedó en silencio por un momento, luego contestó: «Al lugar donde todo comenzó. Donde Bruno y yo compartimos algo más que una amistad. Algo que nadie más podría entender». Con eso, comenzaron a caminar hacia el bosque cercano, donde Javier creía que encontrarían las respuestas que tanto buscaban. Bruno los siguió, en silencio, pero con un propósito claro en su caminar. La atmósfera era tensa, como si el bosque mismo los estuviera esperando. Al llegar a una vieja cabaña escondida entre los árboles, Javier se detuvo y se giró hacia Sofía. «Este es el lugar. Aquí fue donde todo empezó». Sofía miró alrededor, observando la cabaña deteriorada por el tiempo, pero sentía una energía extraña en el aire. Algo en ese lugar la hacía sentir que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que lo que podría haber imaginado. Javier abrió la puerta con cautela, y dentro, en medio de la penumbra, una figura misteriosa estaba esperando. El rostro de la figura estaba en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía conocer todos los secretos del bosque. «Lo sabía», dijo la figura en voz baja, «el oso ha vuelto, y con él, la historia que nunca debió ser olvidada». Bruno, sin dudarlo, dio un paso adelante, acercándose a la figura, mientras Sofía y Javier intercambiaban miradas llenas de asombro. ¿Qué historia era esa que Bruno había venido a contar? Y, lo más importante, ¿qué papel jugaba Javier en todo esto? La figura levantó una mano, señalando el antiguo mapa sobre la mesa, que mostraba rutas perdidas y lugares secretos en el bosque. «Este es el mapa de lo que ustedes llaman el fin. Pero en realidad, es solo el comienzo. La historia que se desplegaría frente a ellos era más grande de lo que ninguno de ellos podría haber anticipado, y Bruno, el oso con el tatuaje, era la clave». Javier miró el mapa, sus dedos recorriendo las líneas que parecían vivas, como si cada trazo tuviera un propósito. Sofía se acercó también, intrigada, pero algo en el aire la mantenía en alerta. La figura que los observaba desde las sombras no parecía humana, y su presencia transmitía una sensación inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Javier, la voz grave, pero con una calma que solo quien había vivido situaciones extraordinarias podría mantener. La figura, aún parcialmente oculta, sonrió de una manera extraña, como si esperara esa pregunta. «No importa quién soy», respondió con una voz que resonó en sus mentes más que en sus oídos. «Lo que importa es lo que vendrá. El oso, y tú, Javier, son los que deben hacer frente a lo que está por llegar». Sofía frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué debe hacer frente?». Su corazón latía con fuerza, y cada palabra de la figura parecía sumergirlos más en un misterio que no sabían cómo resolver. Bruno, el oso, se acercó a la mesa donde estaba el mapa y lo olisqueó por un momento. Parecía entender mucho más que ellos, pero no podía hablar. Sin embargo,
Sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. Este mapa, continuó la figura, es solo una de las piezas del rompecabezas. El verdadero camino no está en él, sino en lo que cada uno de ustedes debe descubrir por sí mismo. El tatuaje de Bruno es la marca de un antiguo vínculo, una promesa que se ha mantenido oculta durante generaciones. Javier miró al oso con una mezcla de asombro y desconcierto. «¿Una promesa?», repitió, como si las palabras no tuvieran sentido. Bruno, por su parte, se quedó quieto, casi como si esperara que Javier entendiera lo que él no podía decir en voz alta. La figura se adelantó y, sin moverse demasiado, extendió una mano hacia el mapa. Con un gesto de su dedo, señaló un lugar en particular, un círculo marcado en la zona más profunda del bosque, casi en la frontera con el desierto. Ese es el lugar. Donde todo se conecta. Donde las respuestas están guardadas. Sofía, que no podía dejar de sentir una creciente sensación de urgencia, miró a Javier. «Tenemos que ir allí, ¿verdad?». Javier asintió, pero sabía que este viaje los llevaría más allá de lo que esperaban. «Sí, tenemos que ir, pero no es solo un viaje físico. Hay algo más profundo, algo que toca nuestras almas, y Bruno lo sabe». La figura, al ver que Javier comenzaba a comprender, asintió lentamente. «Vayan, pero tengan cuidado. No todo lo que parece está destinado a ser comprendido rápidamente. El bosque tiene su propio ritmo, su propio pulso. Y el desierto que les espera al final, es mucho más que solo arena». Bruno dio un paso adelante, como si estuviera listo para liderar el camino. Sin un sonido, comenzó a moverse, y Sofía, sin pensarlo, se unió a él. Javier, aunque titubeante al principio, se apresuró a seguirlos. El aire alrededor de ellos se volvió denso, y el ambiente parecía cambiar con cada paso que daban. El bosque, que antes era solo un lugar oscuro y silencioso, ahora parecía cobrar vida, como si los árboles mismos estuvieran observando cada movimiento. El sol comenzaba a ocultarse, y una niebla espesa comenzaba a levantarse del suelo, cubriendo el camino por delante. Al llegar a un claro, Bruno se detuvo y miró hacia el horizonte. El cielo estaba teñido de colores extraños, como si estuviera a punto de estallar en una tormenta. «Esto no es normal», murmuró Sofía, sintiendo la creciente tensión en el aire. «¿Qué está pasando aquí?». Javier, sintiendo el peso de lo que se avecinaba, miró a Bruno. «El mapa no muestra lo que realmente está ahí», dijo, su voz grave, como si hubiera resuelto una pieza del rompecabezas. «Nos ha traído hasta aquí, pero ahora tenemos que buscar más allá de lo evidente». Bruno comenzó a caminar en dirección a un antiguo roble que se erguía solitario en medio del claro. Parecía tener siglos de antigüedad, sus ramas retorcidas como si hubieran sido testigos de algo mucho más grande. Javier y Sofía lo siguieron, sin palabras, mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza. De repente, el suelo tembló ligeramente, y el aire se cargó de una energía indescriptible. El roble comenzó a brillar débilmente, como si estuviera activando algo oculto en su interior. Sofía dio un paso atrás, sin saber qué esperar, pero Javier se adelantó. «Este es el lugar, ¿verdad?», dijo, mirando a Bruno, quien ya estaba en posición de frente al árbol. Bruno levantó su pata delantera y tocó el tronco del roble. En ese instante, una grieta apareció en el árbol, y de ella surgió una luz dorada que iluminó el claro en un resplandor cegador. Javier y Sofía se cubrieron los ojos, pero algo dentro de ellos les decía que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo lo que conocían. Esto es solo el comienzo», murmuró Javier, mientras el roble comenzaba a abrirse completamente. La luz dorada emanó del roble con tal intensidad que parecía envolverlos por completo, cegando todo a su alrededor. Sofía, temblando, intentó mantener los ojos abiertos, pero la fuerza de la luz era casi insoportable. El aire a su alrededor vibraba, como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando en lo profundo de la tierra. Javier, al igual que Sofía, no podía comprender del todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que no podían retroceder ahora. Bruno, el oso, permaneció inmóvil frente al árbol, su mirada fija en el resplandor que surgía de la grieta, como si lo estuviera reconociendo. Era como si el oso tuviera un conocimiento ancestral de lo que se avecinaba, y su presencia misma fuera esencial para que el secreto del roble se desvelara. La grieta en el roble se amplió lentamente, revelando una abertura en su interior. De ella surgió una extraña resonancia, una melodía suave pero profunda, que parecía provenir de la misma tierra. Sofía miró a Javier, quien la miró con los ojos llenos de asombro. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja,
casi sin querer romper el hechizo que parecía haber envuelto el claro. Javier no respondía, pero sus ojos estaban fijos en la grieta del árbol, donde la luz se intensificaba. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. La melodía comenzó a tomar forma, como si estuviera invocando algo o a alguien del más allá. Fue entonces cuando Sofía sintió una presencia detrás de ellos. No era humana, ni animal. Era algo antiguo, algo que había estado esperando durante siglos para despertar. Con un crujido que resonó por todo el bosque, una figura apareció a través de la grieta, emergiendo de la luz dorada como una sombra tomada de la misma esencia del bosque. Su forma era nebulosa, pero sus ojos brillaban con una intensidad indescriptible, como si viera todo lo que había ocurrido en los siglos pasados. Sofía dio un paso atrás, su respiración acelerada, mientras Javier miraba con una mezcla de temor y fascinación. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz resonando con incertidumbre. La figura no respondió de inmediato, pero en su lugar, su voz sonó en sus mentes, clara y profunda, como si fuera el eco de la misma tierra. Soy el guardián de los antiguos vínculos. El protector de los secretos olvidados. He estado esperando el momento en que la última parte de la promesa fuera cumplida. Bruno, el oso, se adelantó un paso, mirando fijamente a la figura. La criatura, sin moverse, observó al oso y luego a Javier y Sofía, como si evaluara sus almas. El vínculo que lleva este oso es más poderoso de lo que imaginan, dijo, y una extraña serenidad llenó el aire. Hace mucho tiempo, sus ancestros hicieron un pacto con los guardianes del bosque. Bruno no es un simple oso. Él es el portador de la promesa que une a los seres humanos con la esencia del bosque. Y tú, Javier, has sido llamado para cumplir con ese pacto. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la figura continuaba hablando. El tatuaje que lleva Bruno en su pata no es una simple marca. Es un símbolo de esa promesa, una conexión profunda que solo puede ser activada cuando el tiempo adecuado llegue. Y ese tiempo, Javier, ha llegado. Javier no podía entender completamente lo que estaba escuchando, pero algo dentro de él lo hacía sentir que todo esto no era una coincidencia. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz más firme. ¿Cómo podemos cumplir con esta promesa? El guardián movió una mano, señalando el mapa que aún estaba sobre la mesa, aunque ahora parecía mucho más antiguo y desgastado, como si hubiera estado allí por siglos. El viaje que comenzaron no es solo para descubrir secretos, sino para restaurar el equilibrio. Los vínculos entre los humanos y el bosque han sido olvidados, pero si se rompe la promesa, el caos se desatará. El destino de todo lo que conocen depende de ustedes. Bruno, como si entendiera cada palabra, giró su cabeza hacia Javier y Sofía, y luego se adentró aún más en el claro, como si ya supiera hacia dónde debía ir. Javier, sintiendo que no había vuelta atrás, caminó tras él, y Sofía lo siguió, cada paso más pesado que el anterior. La luz del roble seguía brillando, pero de alguna manera ya no parecía cegadora. En lugar de eso, se sentía como una guía, un faro hacia un destino incierto. El guardián los observó por última vez, antes de desaparecer en la grieta del árbol, dejando el bosque nuevamente en silencio. Bruno, al frente, no se detuvo. Parecía que el oso tenía un propósito claro, como si estuviera guiando a los dos humanos hacia un lugar que solo él conocía. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, la ansiedad apoderándose de ella. ¿Cómo sabremos qué hacer cuando lleguemos allí? Javier no respondió inmediatamente. Miraba al oso, quien se adentraba cada vez más en el bosque, su figura mezclándose con la oscuridad que comenzaba a caer. Lo sabremos cuando lleguemos, dijo finalmente, con una mezcla de esperanza y desconfianza. Bruno sabe lo que estamos buscando. Y nosotros, tenemos que confiar en él. A medida que avanzaban, el viento comenzó a levantarse, moviendo las hojas con un sonido extraño, como susurrando secretos olvidados. El camino se volvía más denso, más oscuro, y a medida que avanzaban, Javier sentía como una energía inexplicable lo rodeaba. La promesa, la marca de Bruno, el vínculo con el bosque, todo comenzaba a cobrar un significado más profundo. Pero todavía había mucho que no sabían, y cada paso los llevaba más cerca de un destino que podría cambiarlo todo. El aire en el bosque se hacía cada vez más denso y cargado de misterio. Cada paso que daban parecía llevarlos más lejos del mundo que conocían, mientras el entorno a su alrededor se volvía más sombrío y extraño. El cielo, antes despejado, comenzaba a llenarse de nubes oscuras que parecían girar lentamente, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Sin embargo, el viento seguía soplando con fuerza, pero no una brisa natural,
sino algo mucho más antiguo, como si el bosque mismo estuviera respirando. Bruno, sin perder el rumbo, seguía avanzando sin prisa, pero con una determinación inquebrantable. Cada uno de sus pasos resonaba en el suelo como un eco de algo profundo, algo que Javier sentía en su interior. Sofía, que caminaba detrás de él, sentía una creciente incomodidad, como si estuviera siendo observada por miles de ojos invisibles. El susurro del viento y el crujir de las hojas bajo sus pies parecían transmitir un mensaje que no lograba comprender completamente. «Javier, ¿qué crees que estamos buscando?», preguntó Sofía, su voz un susurro lleno de incertidumbre. Javier, sin mirar atrás, dejó que la pregunta flotara en el aire por un momento antes de responder. «No estoy seguro. Pero siento que es algo importante, algo que ha estado esperando mucho tiempo. No es solo el destino del bosque, Sofía. Creo que está relacionado con nosotros, con todos nosotros, y con la promesa que el guardián mencionó». Sofía frunció el ceño, observando a Bruno con más atención. El oso parecía cada vez más absorbido por el ambiente, y cada vez que levantaba una pata, el suelo bajo él vibraba ligeramente. Pero, ¿qué puede ser tan importante para que Bruno esté involucrado? No es un simple oso. Hay algo más en él, algo que no puedo entender. Lo sé, respondió Javier, sin dejar de mirar hacia el oscuro horizonte que se abría ante ellos. Y creo que la respuesta está justo frente a nosotros. El silencio volvió a caer sobre ellos mientras avanzaban, y el aire se hizo aún más pesado. A medida que cruzaban más lejos en el bosque, las sombras parecían alargarse, moviéndose de manera extraña. Las criaturas que antes podían oírse cantar o moverse entre los árboles ahora estaban calladas, como si el bosque mismo hubiera caído en un profundo sueño. De repente, Bruno se detuvo en seco. Su cuerpo rígido y su mirada fija hacia un punto adelante hicieron que tanto Sofía como Javier se detuvieran también. Sofía miró a su alrededor, pero no podía ver nada fuera de lo común. A medida que avanzaba, el claro que se extendía ante ellos parecía haberse transformado. En el centro del claro había un círculo de piedras grandes, cubiertas de musgo y rodeadas por árboles que parecían más antiguos que cualquier cosa que habían visto. Los árboles, de troncos gruesos y retorcidos, se erguían como guardianes de un antiguo lugar, un santuario que parecía fuera de tiempo. Bruno caminó lentamente hacia el círculo de piedras, y al llegar, se detuvo en el centro. Era como si él supiera exactamente lo que debía hacer. Javier y Sofía lo siguieron, sus pasos resonando en la quietud del lugar. «Este es el lugar», murmuró Javier, casi para sí mismo. «Aquí es donde se cumple la promesa». Sofía lo miró, preocupada. «Pero, ¿cómo sabemos qué hacer? ¿Por qué estamos aquí?» Bruno levantó su pata delantera y tocó suavemente una de las piedras del círculo. En el momento en que su pata tocó la roca, una vibración recorrió el suelo, y una luz tenue comenzó a emanar de las piedras, como si estuvieran respondiendo a su toque. Sofía dio un paso atrás, asustada, pero Javier se adelantó. «Bruno, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz entrecortada. La luz comenzó a expandirse, formando un patrón que parecía un antiguo símbolo, un círculo rodeado de líneas y figuras complejas. Las piedras comenzaron a brillar con una intensidad creciente, como si estuvieran activando algo que había estado dormido durante siglos. De repente, una voz resonó en sus mentes, suave pero clara. «La promesa se cumple cuando los tres corazones se unen», dijo la voz, como si proviniera de las mismas piedras. «El vínculo entre el hombre, el animal y el bosque debe restaurarse, o todo lo que conocen será destruido». Sofía dio un paso atrás, su rostro lleno de miedo. «¿Tres corazones? ¿De qué hablan? ¿Por qué nosotros?». Javier no podía procesar completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía una extraña fuerza que lo empujaba a continuar. Algo le decía que esta era la clave, que Bruno, Sofía y él estaban conectados de una manera mucho más profunda de lo que imaginaban. «Creo que la respuesta está aquí», dijo, mirando a las piedras y luego a Sofía. «Nosotros tres, somos parte de algo más grande». Bruno se movió hacia el centro del círculo, y sin dudarlo, Sofía y Javier lo siguieron. A medida que se unían al oso, la vibración en el suelo aumentó, y las piedras comenzaron a emitir una luz aún más brillante. En ese momento, las figuras del bosque parecieron cobrar vida, y una fuerza invisible rodeó el círculo, como si el bosque estuviera observando y esperando algo de ellos. Las voces del pasado comenzaron a hablar en sus mentes, susurrando palabras antiguas que Javier no podía entender, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El símbolo sobre las piedras empezó a moverse, las líneas danzando alrededor del círculo con una fluidez hipnótica.
Bruno, en el centro del círculo, se agachó, y el tatuaje en su pata comenzó a brillar, iluminando las sombras que los rodeaban. En ese momento, Sofía sintió una extraña conexión con el oso, como si pudiera entender sus pensamientos, su sufrimiento, su propósito. La promesa de la que hablaban no era solo un pacto de protección, sino un vínculo que unía a todos los seres vivos del bosque, incluidos los humanos, y dependía de la acción conjunta. La luz alcanzó su punto máximo, y en un destello cegador, el círculo de piedras comenzó a desintegrarse en polvo, llevándose consigo las sombras que les rodeaban. Un susurro final, apenas audible, llenó el aire. La promesa ha sido restaurada, dijo la voz. Pero antes de que pudieran comprender completamente lo que había sucedido, el suelo bajo ellos comenzó a temblar violentamente. Algo estaba despertando, y lo que fuera que estuviera por venir, no podría ser detenido. El temblor bajo sus pies se intensificó, como si el propio corazón del bosque estuviera latiendo con fuerza. El aire se volvió denso, pesado, y un rugido lejano resonó en el horizonte, como si una bestia inmensa se despertara de un sueño profundo. El círculo de piedras, ahora reducido a polvo brillante, dejó de emitir luz, pero el resplandor que habían liberado seguía vibrando en el aire, envolviendo a los tres en un halo de energía extraña. Bruno, que permanecía inmóvil en el centro del círculo, levantó su cabeza hacia el cielo, y sus ojos reflejaron una comprensión ancestral de lo que estaba por venir. Sofía, al sentir el temblor y escuchar el rugido distante, dio un paso atrás, sintiendo que el bosque mismo comenzaba a cobrar vida de manera aterradora. ¿Qué está pasando, Javier? Esto no es normal, ¿qué hemos hecho? Javier, con el rostro pálido pero resuelto, observó al oso, que parecía estar experimentando una transformación de algún tipo. Creo que hemos cumplido con lo que el guardián dijo. La promesa, pero algo más está sucediendo. Algo que no habíamos anticipado. Antes de que Sofía pudiera hacer otra pregunta, el aire alrededor de ellos se tornó más frío y una neblina espesa comenzó a levantarse desde el suelo, cubriéndolos. A través de la neblina, figuras sombrías comenzaron a aparecer, no completamente formadas, pero lo suficientemente claras para que los tres pudieran verlas. Eran sombras de antiguos seres, posiblemente espíritus o entidades del bosque, que parecían observarlos con una mezcla de curiosidad y juicio. Ellos, ¿quiénes son?, susurró Sofía, mirando hacia las sombras que se movían lentamente hacia ellos. Javier no respondió de inmediato, pero su instinto le decía que no debían mostrar miedo. El vínculo con el bosque había sido restaurado, pero esto no significaba que todo estuviera resuelto. Algo más debía ocurrir, algo mucho más profundo que simplemente restaurar el equilibrio. Una de las figuras sombrías dio un paso adelante, y la neblina se disipó lo suficiente para que pudieran verla claramente. Era una figura femenina, con ojos brillantes como estrellas, que se destacaban contra la oscuridad de su rostro. Su voz, suave pero llena de poder, atravesó el aire como una melodía. La promesa ha sido restaurada, pero el ciclo aún no ha concluido. El bosque ha despertado, pero el equilibrio solo se mantendrá si ustedes tres cumplen con el último sacrificio. Sofía, temblando, dio un paso atrás. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso? La figura no respondió directamente, pero la atmósfera alrededor de ellos cambió. El aire se volvía más pesado, y el rugido que se había escuchado antes ahora era mucho más cercano, mucho más fuerte. Era como si algo se acercara a gran velocidad, una fuerza imparable que estaba por desatarse. ¿Sacrificio?, repitió Javier, con la voz grave. ¿Qué clase de sacrificio? La figura femenina levantó una mano, y una imagen apareció ante ellos, un vasto campo de sombras, donde criaturas oscuras se levantaban de la tierra y avanzaban hacia el bosque. El sacrificio no es uno de sangre, sino de alma, dijo con voz resonante. El vínculo entre los humanos y el bosque es frágil. Para que el equilibrio se mantenga, debe ser sellado. Alguien debe sacrificarse para que el ciclo continúe. Alguien debe unirse al bosque, ser uno con él, para sellar lo que se ha roto. Javier se quedó sin palabras. No entendía completamente lo que esto significaba, pero algo en su interior le decía que la figura tenía razón. El bosque no podía continuar sin que alguien hiciera esa conexión final, esa fusión de almas. Y él había sido elegido, aunque no sabía si estaba listo para eso. Sofía miró a Javier, alarmada. No, Javier, no puede ser. No puedes. Pero Javier ya había tomado su decisión. Si esto es lo que debe hacerse, entonces es lo que haré, dijo, su voz firme pero con una tristeza que resonaba en su pecho. El bosque necesita un guardián.
si no lo hago, todo lo que hemos hecho no habrá tenido sentido. Bruno, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó su mirada hacia Javier, y sus ojos, llenos de una sabiduría profunda, parecían comunicar algo más que palabras. Era como si el oso entendiera que la única manera de mantener el equilibrio era seguir adelante con ese sacrificio. Javier, no lo hagas, insistió Sofía, con la voz quebrada. Esto no tiene sentido. Hay otras formas. Pero Javier la interrumpió. Lo sé, Sofía. Pero no hay vuelta atrás. Lo que hemos restaurado no puede mantenerse sin un guardián. Si no me hago uno con el bosque, el caos que he visto en las visiones que se me han mostrado, lo desatará todo. La figura femenina, que observaba todo con una mirada enigmática, asintió lentamente. Él ha comprendido. Pero el sacrificio debe ser hecho de voluntad propia. Solo entonces el ciclo quedará sellado. Con un suspiro profundo, Javier dio un paso hacia la figura, con el corazón palpitando fuertemente en su pecho. Si esto es lo que debe hacerse, que así sea, dijo con determinación, mientras se agachaba hacia el suelo, preparándose para lo que vendría. Bruno, sin vacilar, dio un paso atrás y se sentó, observando en silencio cómo el destino de Javier se sellaba. Sofía, con lágrimas en los ojos, se acercó a él, tomando su mano por un momento. Te prometo que lo haré, Javier. Que lo haré por ti. Javier la miró por última vez, y entonces, con un suspiro, comenzó a inclinarse hacia las piedras que aún brillaban tenuemente. Cuando sus manos tocaron la tierra, una energía abrumadora lo rodeó, como si el propio bosque lo estuviera reclamando, fusionando su esencia con la tierra, el aire y las criaturas que lo habitaban. La oscuridad envolvió a Javier, y por un momento, todo lo que pudo sentir fue el peso de la tierra bajo sus manos y el retumbar de su corazón. Su cuerpo parecía desvanecerse, fusionándose con el suelo, con las raíces, con todo lo que rodeaba el bosque. La luz dorada que había emanado del roble ahora brillaba con una intensidad cegadora, y una energía ancestral lo recorría, llenando cada fibra de su ser. Era como si el mismo espíritu del bosque lo estuviera abrazando, uniéndolo a la esencia de la naturaleza. Sofía, con lágrimas en los ojos, observaba cómo Javier desaparecía lentamente, como si se disolviera en el aire. El rugido que había escuchado antes ya no era una amenaza, era una vibración de aceptación. Algo se había sellado en ese momento, un lazo irrompible entre Javier y el bosque, una conexión que trascendía la vida y la muerte. Bruno, el oso, se levantó lentamente y caminó hacia donde Javier había desaparecido. Sofía, incapaz de apartar la vista de lo que había ocurrido, sintió una paz inexplicable inundar su corazón, aunque la tristeza permaneciera en lo profundo de su alma. El sacrificio de Javier no había sido en vano, el equilibrio que el bosque había necesitado ahora estaba restaurado, y con ello, la promesa cumplida. La figura femenina, que había observado todo en silencio, comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, habló una vez más. El sacrificio ha sido realizado, y el equilibrio ha sido restaurado. Ahora el ciclo puede continuar. El bosque, los humanos, y todas las criaturas que habitan este lugar estarán protegidos. Su alma vive en cada hoja, en cada árbol, en cada viento que se mueve. Sofía, aún abrazada por el dolor, miró a Bruno y luego al suelo, donde las raíces del bosque comenzaban a crecer más fuertes, más profundas, como si todo lo que había sucedido hubiera sido la semilla de un nuevo comienzo. ¿Y ahora qué, Bruno?, susurró, como si esperara una respuesta del animal. El oso, en su imponente silencio, la miró con una comprensión que trascendía las palabras. Bruno, al igual que Sofía, sabía que la conexión con el bosque nunca podría ser rota. Javier, en su sacrificio, había dado su vida para que el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento continuara, asegurando que el equilibrio permaneciera intacto. El viento comenzó a soplar nuevamente, pero ahora se sentía diferente. Era un susurro suave, lleno de promesas, como si todo lo que habían vivido había sido una danza entre el pasado y el futuro. Los árboles crujían suavemente, como si saludaran la presencia de Javier, quien, en su sacrificio, ahora vivía en cada rincón del bosque. Sofía, con el corazón lleno de gratitud y dolor, comprendió que su misión aquí no había terminado. Aunque el sacrificio de Javier había asegurado el futuro del bosque, su papel como guardiana del legado de la promesa también había comenzado. Ella miró al cielo, donde la luz del atardecer comenzaba a teñir el mundo de tonos cálidos. Este es solo el comienzo, murmuró, mientras caminaba junto a Bruno hacia lo desconocido, con la firmeza de quien sabe que ahora tiene la responsabilidad de proteger lo que ha sido restaurado. El bosque,
ahora en paz, susurraba su gratitud a cada paso que daban. Y así, la historia de la promesa sellada en la tierra continuó, como un eco eterno entre las raíces de los árboles, las hojas que caían, y las estrellas que brillaban sobre ellos.